Tenía 70 años aquel pesado verano de 2022, y confieso que nunca pensé que algo pudiera sacudir mis convicciones. Mi rutina era sólida, casi inmutable. Todas las mañanas caminaba hasta la sinagoga con mi talit doblado bajo el brazo y el corazón lleno de celo. Enseñar era la misión de mi vida. Sentía que llevaba siglos de tradición sobre mis hombros, como si fuera mi deber proteger la fe de mis antepasados. Creía con todas mis fuerzas que todo lo que no estuviera bajo la Torá era herejía, y el nombre de Jesús era como una espina que intentaban clavar a la fuerza en la carne de nuestro pueblo. Jamás cedería a eso. Nunca. Recuerdo que incluso mi hijo, Daniel, se alejó de mí por mi rigidez. Él solo deseaba vivir con más libertad, pero yo veía todo como rebeldía espiritual. En mi mente, el Mesías aún vendría, y no era ese carpintero galileo que los cristianos exaltaban. Era un sábado bochornoso, el cielo limpio pero sin alegría, y yo estaba en medio de mi sermón sobre los signos de la llegada del Mashiach. La sinagoga estaba llena, como siempre, y los hombres me escuchaban con respeto silencioso. Hablaba con fervor, quizá incluso con rabia. Rebatía interpretaciones liberales de las escrituras que, para mí, deshonraban la tradición. Pero de repente, mientras citaba a Isaías, mi visión se nubló. Las letras empezaron a danzar ante mis ojos. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si el mismo aire hubiera sido arrancado de la sala. Aún intenté apoyarme en la estantería, pero mis piernas fallaron. El último sonido que oí fue el grito de alguien llamando mi nombre antes de que todo se apagara. Cuando caí, no sentí dolor, solo una extraña conciencia de que algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Y así fue. No sé explicar cómo empezó. Solo sé que, en un instante, estaba tendido en el suelo de la sinagoga, rodeado de voces apresuradas y sirenas a lo lejos, y al instante siguiente, no había más sonido alguno. Un silencio absoluto lo invadió todo. Ningún dolor, ningún peso, ninguna sensación de cuerpo. Era como si me hubieran retirado de la materia y colocado en otro lugar. Un lugar que no sabía nombrar. No estaba flotando ni caminando, pero me desplazaba, como si mi propia voluntad de ver me impulsara hacia adelante. Frente a mí había una especie de sala inmensa, sin paredes, pero rodeada de luz. No era una luz común, de esas que lastiman los ojos. Era una luz viva, consciente, que parecía atravesarme por dentro. Y en esa luz surgieron rostros. Primero aparecieron los de personas que conocía. Mi esposa Miriam, fallecida hacía 12 años, me miraba con una expresión que mezclaba tristeza y ternura. Después, antiguos alumnos, colegas de la yeshiva, incluso hombres a quienes había reprendido duramente en público por albergar dudas sobre nuestras tradiciones. Uno a uno surgían, pero no hablaban. Solo me observaban. Y la mirada de cada uno era como una pregunta que ardía sin sonido. ¿Dónde estuvo el amor? En ese momento sentí algo romperse dentro de mí. Yo, que pasé la vida defendiendo la verdad con uñas y dientes, reconocí que nunca había cuestionado si lo que yo llamaba celo no era, en realidad, una forma de dureza. Acuos ojos no me acusaban con palabras, pero su silencio resultaba más devastador que cualquier reproche. Sentí vergüenza, una vergüenza que no venía de fuera, sino de dentro. Recordé cada vez que gritaba a mi hijo Daniel, cada puerta que cerré en la cara de alguien solo por pensar diferente. Y entonces, en medio de todos esos rostros, apareció uno que hizo detener mi corazón, si es que aún latía allí. Un hombre con ojos tan profundos que parecían contener todos los siglos de la humanidad. Había marcas en sus manos y un leve resplandor alrededor de su rostro. No hacía falta que dijera quién era, lo supe de inmediato, era él. Y solo de pensarlo ahora, mi garganta se cierra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, todo a mi alrededor desapareció. Ya no estaban los otros rostros, ni el entorno sin paredes, ni la luz suave. Solo él y yo. Y una presencia que aplastaba cualquier atisbo de arrogancia. Jesús no me miraba con desprecio, ni con ira, lo cual, sinceramente, habría sido más fácil de soportar. Lo que él mostraba en su mirada era algo infinitamente más difícil de enfrentar: misericordia, y eso me desarmó por completo. Yo, que pasé la vida intentando destruir cualquier argumento cristiano, ahora estaba allí, completamente expuesto ante él, sin defensa, sin pretexto, sin la menor excusa por lo que había hecho con su imagen. Recuerdo que intenté apartar la vista, pero no pude. Había un peso en aquel instante que me sostenía firme, como si fuera el momento más importante de toda mi existencia.
y yo sabía, de alguna forma, que él también lo sabía. Fue entonces cuando él habló. Y no fue con la boca. No sé explicarlo, pero sus palabras me atravesaron la mente y el corazón, como si fueran parte de mí. Dijo: Eleazar, me estudiaste toda la vida, pero nunca me viste. Lloré. Sin sonido, sin gesto. Solo lloré. Porque era verdad. Pasé la vida memorizando escrituras que señalaban hacia él y nunca tuve la humildad de preguntar: ¿y sí? Isaías 53, Salmo 22, Zacarías 12. Todo estaba ahí, ante mis ojos durante décadas, y lo rechacé. No por ignorancia, sino por orgullo, porque admitir que Jesús era el Mesías significaba admitir que yo estaba equivocado. Y admitir eso para mí era como morir, y quizás por eso mismo tuve que morir, aunque fuera por 3 minutos y medio, para finalmente ver. No recuerdo haber caído de rodillas, pero de alguna forma estaba allí, inclinado ante él. No por obligación, ni por miedo, sino por un reconocimiento que nació desde lo más profundo. Su presencia me aplastaba y al mismo tiempo me levantaba. Era como si todo lo que creía saber se hubiera desmantelado en segundos, y aún así no sentía resentimiento, sentía alivio, un alivio amargo, es cierto, porque era demasiado tarde para retroceder en el tiempo y enmendar todo lo que hice. Pero al mismo tiempo, era como si él estuviera diciendo que aún había tiempo para recomenzar. Y me aferré a eso, empecé a hablar sin parar, o a pensar sin articular palabras, como si algo se hubiera roto dentro de mí. Pedí perdón, por cada palabra pronunciada con dureza, por cada corazón que herí en nombre de la verdad, por haber cerrado mis ojos espirituales durante toda la vida. Y mientras hablaba, Jesús solo me observaba. Una mirada que no condenaba, pero tampoco pasaba por alto. Era una mirada que decía: lo sabes, ahora lo sabes. ¿Y qué harás con eso? La sensación que tuve en ese momento fue la de estar entre dos mundos, como si estuviera ante una elección. No con palabras, ni con cláusulas. Era algo más profundo. Era como si el cielo entero esperara a que yo tomara una decisión que cambiaría todo. Y en ese silencio denso, vino a mi mente una imagen. La última discusión que tuve con Daniel. Yo gritando, diciendo que él estaba destruyendo la línea espiritual de la familia. Él, llorando, diciendo que solo quería que lo escuchara. Eso me atravesó. Recordé su rostro, el dolor, el rencor. Y allí, en presencia de Jesús, comprendí. Yo no defendía la fe, defendía mi propio ego. Mi reputación, mi posición, mi control. Eso no era celo, era vanidad. Y cuando comprendí eso, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No sé explicar lo que sucedió después de que ese reconocimiento se apoderó de mí. Fue como si una ola de calor recorriera todo mi ser. No un calor físico, sino algo interno, indescriptible. Era como si toda la suciedad que había acumulado en el alma, juicio, arrogancia, dureza, se disolviera por dentro. Y Jesús seguía allí, mirándome, sin moverse. No necesitaba hacer nada. Su sola presencia bastaba para desmantelar cualquier defensa. En un momento dado, extendió una de sus manos, la mano marcada, esa misma que yo siempre decía que era invención de gentiles ignorantes. Y cuando vi esa cicatriz, profunda, cruda, real, sentí desesperación, un arrepentimiento que no cabía en mí. Esa marca era por mí también, y aún así él me ofrecía la mano. Eso me rompió más que todo. Ya no había forma de negarlo, no había dónde esconderme. Toqué aquella mano. O quizá fue ella la que me tocó. Y en ese instante todo a mi alrededor empezó a cambiar. El entorno se disolvió como arena arrastrada por un fuerte viento. Las luces, los rostros, incluso él. Todo fue desapareciendo, pero sin prisa. Era como si me estuvieran devolviendo a la vida, y entonces escuché la última frase. Ahora regresa, testifica. Solo eso. Breve, directo, pero con un peso que desbordaba las palabras. Sentí como si estuviera cayendo, como si me arrastraran hacia atrás, pero sin violencia, y entonces vino la oscuridad, densa, total, y poco después el dolor. Un intenso dolor en el pecho, el sonido de las máquinas del hospital, voces apresuradas. Mis ojos se abrieron y el techo blanco de la UCI me observaba. Pero ya no era el mismo hombre. Algo había quedado allá, o mejor dicho, alguien. La enfermera que estaba a mi lado gritó algo y salió corriendo para llamar al médico. Al parecer, no esperaban que volviera. Mi respiración era débil, pero me sentía despierto. No en el cuerpo,
Mi cuerpo seguía frágil, cansado, palpitando, pero dentro de mí era como si una llama ardiera, una lucidez que nunca antes había experimentado, ni en mis momentos más intensos de estudio u oración. El médico entró corriendo y comenzó a hablar conmigo, preguntando mi nombre, qué día era, si sabía dónde estaba. Yo respondía, pero por dentro solo pensaba, ¿cómo voy a explicar lo que acabo de ver? Pasé 2 días en observación y no logré dormir una noche entera. Cerraba los ojos y veía esa mirada de nuevo, ese rostro, esas palabras. No era un sueño. No podía ser una invención de mi mente. Era verdad, tan verdad como mi propia existencia. Al tercer día pedí una Biblia cristiana. Una enfermera se mostró desconcertada y me preguntó si estaba seguro. Afirmé. Cuando el capellán entró en la habitación con el Nuevo Testamento, comencé a temblar. Alcancé el libro con manos aún débiles y por primera vez en mi vida leí Mateo con ojos nuevos. Y allí estaba todo. La genealogía, el cumplimiento de las promesas, los ecos de los profetas. Era como si un telón se hubiera rasgado. Leía con hambre, con sed, con arrepentimiento. Pasé horas con ese libro en el regazo, como si fuera mi primer contacto con la verdad, y de cierto modo lo era. Aquella misma tarde pedí al capellán que orara conmigo. No hice discurso, no recité pasajes, no intenté parecer fuerte, solo dije, Él me lo mostró, Él me tocó, sé quién es ahora. Y allí, con lágrimas en los ojos y la mano temblando sobre el pecho, entregué mi vida a Jesús. Regresar a casa fue extraño. Cada mueble, cada objeto, cada libro en las estanterías parecía llevar el peso de una vida pasada, una vida que aún existía, pero que ya no me representaba. Entré en mi habitación y vi el espejo colgado en la pared. Me contemplé por largos minutos, el mismo rostro de siempre, los mismos rasgos envejecidos, pero los ojos eran distintos. No sé explicarlo. Parecían más vivos, pero también más heridos, como si hubiera visto cosas que no caben en este mundo. Saqué el talit del armario, ese que usé durante décadas, y lo doblé con cuidado. Lo guardé junto a los libros del Talmud, todos apilados con respeto, pero sin el antiguo apego. Tomé el pequeño crucifijo que el capellán me había dejado discretamente en el bolsillo de la camisa y lo coloqué sobre el pecho. Fue en ese momento cuando mi hija, Rivka, entró. Se quedó paralizada al verme con el objeto en las manos. El silencio entre nosotros fue un abismo. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. Traté de responder con calma, pero mi garganta se trabó. Me senté en el sillón, respiré hondo y entonces dije, «Rivka, lo vi. Lo vi con mis propios ojos. A Jesús, Él es el Mesías. No fue una visión simbólica, no fue una metáfora. Yo lo vi». Ella se quedó en estado de shock. Intentó reír nerviosa. Luego comenzó a llorar. Dijo que yo estaba viejo, que tal vez había tenido un delirio, que quizás era el trauma del infarto, pero yo sabía que nada de eso era confusión mental. Le pedí que se sentara, traté de explicar, conté todo, la sala, los rostros, el juicio silencioso, su mirada, pero cuanto más hablaba, más se alejaba. Y cuando terminé, ella solo dijo, «No puedo escuchar esto», y salió. El portazo que dejó fue uno de los mayores dolores que he sentido desde aquella experiencia. Pasé la noche sentado en el sillón, con la cruz aún sobre el pecho y el Nuevo Testamento en las manos. No pude dormir. No por insomnio, sino por un sentido de urgencia que parecía arder por dentro, como si no pudiera perder más tiempo. A la mañana siguiente fui a la sinagoga. Sabía que no sería fácil. No hablé con nadie, simplemente entré y caminé hasta el púlpito donde tantas veces había predicado con fuerza y orgullo. El salón estaba vacío, solo el conserje y 2 miembros de la directiva estaban allí organizando algo. Me vieron y extrañaron mi semblante. Me preguntaron si necesitaba ayuda y yo solo dije, «Necesito despedirme». Uno de ellos se rió pensando que bromeaba. Pero cuando saqué el talit del bolsillo y se lo entregué, el ambiente cambió. Hablé poco. Dije que mi fe había sido tocada por algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado, que había encontrado al Mesías y que su nombre era Jesús. El mayor de ellos me llamó loco, el otro traidor. Pero yo no reaccioné. Solo pedí disculpas y me marché. La noticia corrió rápido. En menos de 48 horas, mi nombre ya estaba en grupos de estudio, foros de la comunidad y reuniones privadas. Recibí llamadas airadas, otras simplemente silenciosas. Amigos de décadas me dieron la espalda. El rabino asistente me llamó para decirme que mi presencia allí ya no sería bienvenida. Agradecí su sinceridad y colgué. Dolió.
Dolió mucho. No es fácil ser rechazado por quienes amaste toda la vida. Pero de forma extraña había paz. Una paz nueva, diferente. No era la ausencia de dolor, era la presencia de algo superior al dolor. Seguí leyendo los evangelios cada día. Lloraba en casi todos los capítulos. Cada palabra de Jesús me atravesaba como una flecha. Era como si Él hablara directamente conmigo, respondiendo preguntas que nunca tuve el valor de formular en voz alta. Después de unas semanas, sentí que necesitaba hablar. No solo con mi familia o con la comunidad, sino con quien quisiera escuchar. Decidí grabar un video. Tomé mi teléfono antiguo, lo apoyé sobre unos libros apilados y comencé a hablar. No preparé guión. Solo hablé con el corazón. Conté sobre el infarto, sobre lo que vi, sobre su presencia. No intenté convencer a nadie. Solo quería dejar constancia de lo ocurrido. Hablé durante casi 20 minutos, sin cortes, sin edición, y al final miré a la cámara y dije, si me conoces, sabes que nunca invento historias. Yo era el último hombre del mundo que creería en Jesús, pero ahora soy de Él, y Él fue el primero en creer en mí, aún después de todo. Publiqué el video y apagué el teléfono. No esperaba nada, pero al día siguiente el video ya había superado las 100,000 reproducciones, y los comentarios, Dios mío. Gente de todos lados, cristianos llorando, judíos furiosos, ateos curiosos, personas que decían haber vivido experiencias similares. Quedé paralizado. Fue entonces cuando empecé a salir a la calle, no porque me creyera predicador, sino porque sentía la necesidad de estar con la gente. Llevaba un taburete de madera, una botella de agua y mi Nuevo Testamento. Me sentaba en las plazas de Brooklyn, en los callejones donde los jóvenes se reunían a fumar, frente a los mercados repletos de ancianos judíos que me miraban con mezcla de lástima y desprecio. Leía en voz alta. Leía con emoción. Hablaba de las profecías cumplidas, de las palabras de perdón, de las bienaventuranzas. Algunos se detenían, otros escupían al suelo. Hubo un día en que me arrojaron una bolsa de basura abierta. Yo cerré los ojos y susurré. Gracias, Señor, por permitirme sentir un poco de lo que tú sentiste. Y seguí allí, porque el dolor no era mayor que la certeza, y la certeza era simple. Yo le vi. Con el tiempo empecé a encontrar personas que también habían sido tocadas por él, gente que, como yo, guardaba historias improbables. Un eximán del Líbano que encontró a Jesús en un sueño y huyó a Estados Unidos. Una monja que perdió la fe durante años y la reencontró al escuchar mi testimonio. Un extraficante del Bronx que lloró al oírme leer Lucas 15 en la acera. Comencé a entender que el reino de Dios está lleno de seres quebrantados, de gente sin esperanza, gente como yo. Formamos una pequeña comunidad informal. Nos reuníamos en cafés, garajes, parques, orábamos juntos, estudiábamos las escrituras y sobre todo nos escuchábamos con el corazón. Allí nadie se sentía superior a otro, nadie tenía que demostrar nada, porque todos habíamos probado suficiente de la dureza del mundo, y ahora sabíamos que la gracia de Jesús era el único refugio seguro. Nunca imaginé sentirme tan en casa lejos de lo que, durante tanto tiempo, llamé mi hogar espiritual. Aún así, había noches en que el dolor regresaba. El dolor de no ver a Rivka, de no escuchar su voz llamándome Abba como cuando era niña. El silencio de mi hija era más agudo que cualquier insulto que recibiera en la calle. Oraba por ella cada día, siempre de la misma forma. Señor, si tú me perdonaste, también puedes alcanzar el corazón de mi hija, aunque yo no lo vea. Y lloraba. Llorar se volvió algo cotidiano tras aquella experiencia. Pero no era llanto de desesperación, era llanto de limpieza, de vaciamiento, como si el Espíritu Santo lavara los restos de orgullo que aún se aferraban a mí. Y en esos momentos, sentía su presencia de nuevo, no como antes, con luces y juicio, sino en el silencio, en la simple respiración, en saber que, aun estando solo, no estaba realmente solo. Hubo un día especial que me marcó profundamente. Estaba sentado en un banco de madera, en una plaza cerca del puente de Brooklyn, leyendo Juan 10. El viento soplaba fuerte, y casi nadie se detenía a escuchar. Después de media hora hablando prácticamente solo, guardé el libro en el bolsillo y me puse a observar el movimiento de la gente. Entonces escuché una voz suave a mis espaldas. ¿Sigues hablando con él aunque nadie te escuche? Me giré despacio y era un joven de unos 20 años. Tenía los ojos rojos, como quien ha llorado mucho. Se sentó a mi lado sin pedir permiso.
y tras unos segundos de silencio dijo: Mi madre era cristiana, mi padre judío. Crecí escuchando peleas sobre religión. Crecí con rabia a Dios. Pero hoy, esta mañana pedí una señal, y ahora te encontré aquí. Aquellas palabras me atravesaron. Yo ni siquiera sabía qué decir. Solo extendí la mano y él la apretó fuerte, como quien no quiere hundirse. Oramos allí, en medio del ruido, del viento y de la prisa, y durante unos minutos fue como si el mundo dejara de girar. Esa escena quedó grabada en mí, porque en ese instante entendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo: testifica. No se trataba de convertir multitudes, ni de hacerse famoso por la fe. Se trataba de estar disponible, ser puente, ser eco, ser quien permanece en pie después de caer. Cada persona que se sienta conmigo, cada uno que se detiene 5 minutos a escuchar un versículo, cada joven de ojos perdidos que escucha sobre esperanza. Todos ellos me muestran que no regresé a la vida por casualidad. Fui salvado 2 veces, una del infarto, otra de mí mismo. Y ahora lo único que me queda es caminar con él hasta el fin. Aunque nadie más lo entienda. Aunque pierda todo de nuevo. Un día decidí visitar el cementerio donde reposan los restos de Miriam. Hacía tiempo que no iba. Llevé flores como siempre, pero esta vez también llevé una pequeña cruz de madera. Me arrodillé ante la lápida y comencé a hablarle como si ella me escuchara. Miriam, siempre me dijiste que debía ser más suave, que el celo sin amor se convierte en prisión. No te escuché. Fui duro contigo, con Daniel, con Rivka, con todos. Pero él me encontró. Y ahora lo sé. Lo sé. Permanecí allí un buen rato en silencio, y cuando me levanté para irme, sentí una brisa suave rozarme. Puede que haya sido coincidencia, claro, pero en ese momento parecía que también allí había paz. Coloqué la cruz entre las flores, me despedí y me fui con el corazón apretado, pero tranquilo. Era como si, poco a poco, Dios me permitiera visitar los lugares de mi antigua vida, solo para mostrarme que estaba conmigo en cada uno de ellos. También fue por esos días que Daniel volvió a buscarme. Se enteró de mi conversión a través de las redes sociales, pero tardó en reunir valor para acercarse. Cuando finalmente nos encontramos, fue en un café discreto en Queens. En cuanto entró y me vio, quedamos paralizados unos segundos. Luego vino hacia mí, me abrazó con fuerza y me susurró al oído: sabía que un día entenderías. Lloré sobre su hombro como un niño. Ese fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Hablamos durante horas. Él se había acercado al Evangelio años atrás, pero nunca tuvo el coraje de contármelo. Temía mi reacción, y con razón. Pero allí, en ese reencuentro, ya no había miedo. Solo gracia, solo reconciliación. Y la certeza de que Dios estaba reparándolo todo, aunque fuera poco a poco. Después de ese día con Daniel, empecé a notar cómo Dios también tiene su propio tiempo para restaurar lo quebrantado. No todo ocurre de una vez. Algunas puertas siguen cerradas. Rivka, por ejemplo, nunca volvió a buscarme. Intenté llamar, envié cartas, mensajes, sin respuesta. A veces imagino si me ve en susurros o si me observa de lejos cuando estoy en las calles. Pero en el fondo entregué eso a Dios. El mismo Dios que me tocó en ese tribunal invisible puede tocar su corazón en el momento adecuado. Aprendí a no forzar nada. Solo oro. Oro con fe, con lágrimas, con esperanza. Y mientras espero, sigo mi camino. Ya no dispongo de la fuerza de antes. Mi cuerpo acusa el peso de los años. A veces la rodilla me duele, la vista me falla, la respiración se entrecorta. Pero mi alma nunca estuvo tan viva. Otro día, un joven me preguntó si no me arrepentía de haber arrojado al viento todo lo que construí. La posición en la sinagoga, el respeto de la comunidad, los libros, los títulos, los aplausos. Reflexioné un instante antes de responder. Y dije, todo eso me daba una falsa sensación de control. Pero ahora tengo la verdad. Y ella me libera, aunque duela. Él no respondió. Solo me miró en silencio, como digiriendo mis palabras. Y comprendí. Comprendí que la verdad, cuando se vive, incomoda. No necesita ser proclamada en voz alta. Se percibe. Y mi vida se ha convertido en eso. Una demostración silenciosa de que Dios puede alcanzar incluso el corazón más endurecido. Si hizo esto conmigo, justo conmigo, que combatí a Jesús con tanta convicción, puede hacerlo con cualquiera. Y eso repito cada día, a quien quiera escuchar. Ya han pasado casi 2 años desde aquel infarto. 2 años desde que vi su rostro y oí su voz sin sonido. Mucho ha cambiado, pero otras cosas siguen igual.
Sigo viviendo en el mismo apartamento modesto, camino por las mismas calles, soy ignorado por unos e insultado por otros, pero por dentro todo es nuevo. La paz que llevo no depende de reconocimiento, viene de Él. A veces leo el Nuevo Testamento en un banco de la plaza y siento una lágrima deslizarse sin aviso, no de tristeza, sino de gratitud. Porque sé que si Dios no me hubiera detenido aquel sábado de verano, quizá hoy estaría muerto, y no solo en cuerpo. Habría muerto de la manera más trágica, convencido de tener la razón, sin conocer nunca la verdad. Lo que viví en ese breve intervalo entre la vida y la muerte es imposible de olvidar. Y cuanto más pasa el tiempo, más me convenzo de que no fue una alucinación. Fue un llamado. No sé cuánto tiempo más viviré. Ya no albergó la ilusión de la juventud, ni la prisa de demostrar nada a nadie. Solo anhelo acabar bien, terminar diciendo, yo le vi, creí, amé. Porque al fin y al cabo eso es todo lo que queda. Un nombre, una mirada, un toque y un propósito. A veces recorro las calles con el Nuevo Testamento en el bolsillo izquierdo, justo sobre el corazón. Nadie lo nota. Pero yo sí. Es mi recordatorio diario de quién soy ahora. De quién es Él. Y si un día decide llamarme de nuevo, esta vez para no regresar, solo quiero poder mirarle con la misma mirada de antes. Solo que ahora, con el corazón dispuesto. Lo más extraño de todo esto es que, por más que cuente y reescriba la experiencia, nunca logro explicar bien lo que sucedió en ese lugar. No tiene lógica. No hay mapa. No existe fórmula. Fue como si me arrancaran del tiempo y me colocaran ante la eternidad por unos instantes, y todo lo que yo consideraba esencial simplemente desapareció. La voz de las multitudes, los debates teológicos, los títulos, los dogmas, todo se esfumó. Solo quedó Él. Y hasta hoy, cuando intento describir lo que sentí allí, las palabras se quedan cortas. Porque no fue una visión. No fue un delirio. Fue más real que todo lo que he vivido. Y aún ahora, al pasar de los años, me despierto a veces en mitad de la noche con su frase resonando dentro de mí. Me estudiaste toda la vida, pero nunca me viste. Y cierro los ojos y digo, pero ahora sí veo. Y quizá esa sea la parte más memorable de todo. Esto ocurrió, y luego se detuvo. Tal como llegó, se fue. Nunca volví a tener otra visión, otra voz, otra señal. Y de cierto modo así debe ser. Porque Él me dio lo que necesitaba. Una oportunidad, y ahora el resto del camino depende de mí. Con Él, pero por fe. Vivo con esta memoria como una marca invisible que nadie advierte, pero que define todo lo que soy. Y cuando alguien me pregunta si aún albergo dudas, sonrío. Porque sé lo que vi, y sé quién vi.